Sí, sí. Sí, cuando verdaderamente Dios transforma a un hombre, Dios lo sabe hacer. Amén, así es. Y Dios nos sacó de los atracos, de las gangas, de muchas cosas que solo Él podía hacerlo. Amén. Que solo Él podía hacerlo. Edgar, en cuanto estabas en ese mundo de los atracos o quizás de las pandillas, Ajá. ¿qué pasaba por tu mente en esos casos? No, yo decía que yo estaba bien porque yo controlaba los puntos de droga. Y yo decía que yo estaba bien porque yo decía que la justicia no era justicia, porque uno veía la injusticia que se comete muchas veces humanamente. Entonces el enemigo me agarraba de ahí y me decía, mira que tú estás bien. Y entonces me ponía a mirar lo que estaban mal también, tú sabes, para justificarme de que yo andaba bien. Pero Dios... Dios le bendiga, que la paz y la gracia del Señor sea con usted. Otra vez más aquí en tu espacio, El Despertar de Dios. Hoy estamos desde Bonao y estamos con un hombre de Dios que nos va a testificar parte de tu vida. Que te bendiga, Edgar. Amén, Dios te bendiga, siervo. ¿Cómo está todo, Edgar? Cuéntame. Bien, gracias a Dios. Dios ha sido más maravilloso, Edgar, con nosotros, con nuestras vidas, que nos ha regalado el amanecer y el aire aún que respiramos. Amén. Edgar, cuéntame un poco de dónde nace Edgar. Edgar Acevedo es de aquí, de Bonao. Yo soy de aquí, nativo de Bonao. Nací en Los Greyfuses, pero fui criado aquí en el centro del pueblo, aquí en el parque, en la cancha. Yo vivía ahí atrás de la Plaza de la Cultura, donde está la Plaza de la Cultura, ahí por el parque. Y de ahí conozco al varón Marino. Ok, Edgar, hemos visto en tu vida un cambio total que Dios ha hecho, pero háblanos, ¿quién era Edgar antes de llegar Dios a su vida? Ay, varón. Eso era algo que por la misericordia de Dios estamos aquí hablando, tú sabes, porque Dios es bueno, y así como hizo con el apóstol Pablo, hizo con muchas personas que quizás anduvimos equivocados en esta vida, pensando una cosa por otra, tú sabes, pensando que lo que nosotros creíamos eso era así. Entonces Dios, con su misericordia y su amor, por su palabra, nos hizo entender su grandeza y su verdad. Pero ya la gente me dice que yo ni me parezco físicamente. Tú sabes, físicamente. Es decir, que ha visto un cambio hasta en lo físico en su vida. Sí, sí. Sí, cuando verdaderamente Dios transforma a un hombre, Dios lo sabe hacer. Amén, así es. Y Dios nos sacó de los atracos, de las gangas, de muchas cosas que solo Él podía hacerlo. Amén. Que solo Él podía hacerlo. Edgar, en cuanto estabas en ese mundo de los atracos o quizás de las pandillas, Ajá. ¿qué pasaba por tu mente en esos casos? No, yo decía que yo estaba bien porque yo controlaba los puntos de droga. Y yo decía que yo estaba bien porque yo decía que la justicia no era justicia, porque uno veía la injusticia que se comete muchas veces humanamente. Entonces el enemigo me agarraba de ahí y me decía, mira que tú estás bien. Y entonces me ponía a mirar lo que estaban mal también, tú sabes, para justificarme de que yo andaba bien. Pero Dios tuvo misericordia de mí, mucha misericordia, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí, ya desde en el 2009 para el 2010 caí preso, duré 9 meses preso. Ahí fue que el varón y yo no hicimos más, el varón Marino y yo no hicimos más, porque él era el pastor de la cárcel. ¿Qué pasa? Que yo conocí al varón desde niño, siendo limpiabotas en el parque. Y ese testimonio yo siempre lo doy en mi testimonio, de que él yo lo conocí siendo un niño, de que él yo sabía que no sabía de letras, y de que en la cárcel lo encuentro predicando con la Biblia en la mano. Y yo digo, ven acá, ¿y cómo tú sabes leer? Y me dice, no, yo aprendí a leer en la Biblia. Y Dios me formó, y él era el pastor de la cárcel, y me daba testimonio de la palabra de Dios. Y yo corriendo y corriendo y corriendo, y la palabra corriendo atrás de mí. Hasta que Dios me alcanzó, y hoy en día puedo decir que Dios es grande, que Dios es bueno. Mira, es sorprendente lo que acabas de mencionar, de que caes en la cárcel
Ahí encuentras a Marino, un episodio de vida que tú realmente, conociéndole pequeño, sabía que algo había pasado en su vida. Sí. Háblanos, ¿qué hecho cometiste o qué hecho pasó en tu vida que llegaste a caer en la cárcel? Bueno, como te dije, yo tenía puntos de droga, los cuales yo controlaba, y los muchachos que trabajaban para mí lo iban agarrando uno por uno en ese tiempo y le estaban cantando ya, sentenciándolo. Y yo dije, cuando me agarren a mí, me van a perder en la cárcel. Pero Dios tuvo misericordia y duré 9 meses preso. Caí preso por droga y fui a la cárcel y Dios tuvo misericordia de mí y fue como Dios para tratar conmigo. Por el propósito de Dios lo voy entendiendo cada día en mi vida. Para tratar conmigo, Dios me llevó a la cárcel. No fue que la policía me trancó, fue que Dios me llevó a la cárcel. Espérate. No fue que los policías te agarraron. Sí, me agarraron preso y me trancan, humanamente hablando. Pero fue la voluntad de Dios. ¿Entendiste que era voluntad de Dios? Entendí totalmente que fue la voluntad de Dios, porque allí conocí a Marino siendo pastor de la cárcel. Allí acepto al Señor y mi vida fue transformada. Yo entendí que Dios me hablaba a través de Él. Cada vez que Él hablaba, Dios me hablaba, me decía, mire, eso a ti. Wow, es impresionante lo que acabas de contar, que tú entiendes que Dios permitió que ese momento acontecieras, de que cayeras preso por 9 meses, porque Él iba a tener un encuentro contigo, iba a cambiar tu vida en ese momento. Amén, allá. así fue. Así fue. Y háblanos antes de cuántos puntos controlabas. Bueno, sí, yo tenía un punto específico que era ahí detrás del Banco Agrícola y era que yo me establecí. Pero tenía vendedores en la calle que vendían por motores y pasolas. Y me manejaba de esa forma, tú sabes. Era mucho el dinero que yo administraba, que solamente Dios podía sacarme de ahí. Tú sabes, porque era fácil para mí ese negocio, porque imagínate cómo se administra el mundo. El enemigo, más cuando el enemigo sabe que hay un propósito con tu vida, te la pone más fácil. Así es. Porque así fue cuando yo salí de la cárcel. En la cárcel, como siempre, la voluntad de Dios me ha perseguido, pero el enemigo por otro lado. Tú sabes bien que cuando Dios tiene propósito con una persona, el enemigo lo persigue para brindarle los reinos de este mundo. Así. Para decirle, mire, esto es tuyo. ¿Qué es lo que tú haces que siendo cristiano? Ven para acá, mira aquí. Tú sabes, entonces al conocer tanta gente en el mundo, tú sabes, así mismo en la cárcel empecé a conocer gente, corriéndole la palabra de Dios, porque el enemigo usa muchas tácticas. Mira que en Mateo 4:4 le ofreció los reinos de este mundo al Señor Jesús. ¿Qué no nos ofrecerá a nosotros? Así es. Entonces, qué bueno que Dios nos ha visitado de una manera muy especial, verdaderamente, que nosotros conocemos que Dios es real, que esto no es, diga que no, Dios es real. Carne y hueso no puede hablar porque no tiene un chin ni un motorcito por dentro. Nosotros somos carne y hueso que se va a pudrir en el cementerio, y que este espíritu y esta alma tendrá que ir delante de Dios a darle cuenta. Amén. Entonces, Dios me ha hecho entender muchas cosas para irme desmontando de ese viejo hombre hasta que lo ha logrado. Tú sabes, eso es lo que yo he entendido en el caminar con Dios. Claro, Dios a veces permite situaciones adversas en nuestra vida para enfocarnos o para llevarnos al plan que Él ha trazado para nosotros. Pero inmediatamente llegas a la cárcel, ¿reconoces el llamado o pasas un periodo allá para reconocer el llamado? Sí, no, yo estaba corriendo en la cárcel. Te estoy diciendo que en la cárcel yo andaba corriendo más que un... corriendo. Yo me iba para el patio de la cárcel los días de visita, donde los presos ponen su música, y ahí yo me acuerdo que yo me sentaba así aplatado y yo me sentaba a oír la música del mundo, pero el varón por otro lado predicando. Y yo lo que sentía era que esas palabras como que penetraba toda esa música y iba a mis oídos. Retumbaban a tus oídos. Era el llamado de Dios. Sí. El llamado de Dios era tan fuerte que ni la música podía evitar que el mensaje llegara a tus oídos. Te puedo decir algo y te lo digo con toda honestidad. Yo nací para servirle a Dios. Yo soy de los que si no anda haciendo la voluntad de Dios, siento un vacío y me siento mal y me siento triste y no puedo hablar. Okay. Entonces cuando ese gozo que Dios me da, yo no lo puedo cambiar por nada, tú sabes. Amén, así ser es. libre en Cristo es lo mejor que un ser humano puede tener. Claro que sí, así. ¿Sabes? Y es bueno escuchar eso.
Ahora, cuando me dices que estando en la cárcel, la voz de Dios iba por encima de cualquier instrumento de música que no fuese de Dios en aquel lugar, Sí. para que el mensaje de Dios llegara a tu vida. Pero cuando estuviste ahí, ¿no te involucraste en lo que estabas en el mundo, en la droga, ahí estando dentro? No, no. ¿O ningún delito inconfrentil que no tenga que ver con No. nada? No, porque, ¿cómo te explico? La cárcel fue algo duro para mí, en el sentido de que yo vivía sobre todo allá. Incluso yo vivía en una habitación donde yo tenía su baño adentro, como dicen en la calle, como viven los capos. Dios me la puso, el enemigo me la puso cómoda. Ahí estaba un muchacho, estaba preso a 30 años y tenía su habitación, entonces yo vivía ahí con él. Y él, cuando yo le dije que me iba para la celda de los cristianos, porque eso nació de mi corazón y Dios usó mucho a Marinito, por eso yo le tengo un gran cariño a él, porque Dios siempre lo ha usado y es un gran hermano para mí, espiritualmente hablando. Porque él me decía a mí, tienes que ponerte para Dios, Dios tiene un propósito contigo. Y yo decía, Dios mío, y yo no se lo decía a él. Luego fue que yo le dije, varón, cada vez que usted predicaba, Dios me hablaba. Entonces, imagínate, mi mamá me mandaba mi maleta de ropa de Nueva York allá a la cárcel. Y a mí me la han puesto cómoda siempre, humanamente hablando, para que no buscara de Dios. Para que no quede Dios. Porque el propósito es grande, Dios me usa. Cuando Dios me prende y me ponen por ahí que voy, me paren en una esquina, Dios me usa para hablarle al perdido, alcanzar el perdido. Dios me buscó como un perdido a mí. Amén. Y me usa como punta de lanza para alcanzar el perdido. Al enemigo eso no le gusta. Eso así. Te brinda los reinos de este mundo. ¿Qué pasa? Que viene el varón y me dice a mí, yo le digo, varón, yo me puedo ir para la celda que usted está, por una celda como con 17 o 27 presos, que lo que más yo le temía era estar con un grupo de hombres juntos, y si me daba mal olor, yo ya tú sabes, yo decía, no, yo no puedo ir para allá. Y le voy y le digo en una, varón, vámonos, yo me quiero ir para la celda de usted. Y el varón se tiró al piso y me dio su cama. Me dijo, venga para acá, me rescató. Muy fuerte, muy fuerte. Me rescató y ahí me quedé, me fui para la iglesia y ahí me afirmé en Cristo. Luego cuando salí a la calle, a los 9 meses de estar preso, me aparté de nuevo, no quería seguir, pero Dios tuvo misericordia nuevamente y me alcanzó. Amén. Seguí firme en Cristo hasta que Dios hizo su obra en mí, me hizo entender que en mí no había nada bueno. Amén. Que yo sin Él no era nada, que no podía caminar sin Él. Y hoy estoy agradecido de que Dios me haya revelado su palabra, de que Dios me haya hecho una nueva criatura. Amén. Es impresionante, amados hermanos que me escuchan, lo que hace Dios. Dios toma un hombre, lo mete a la cárcel y en la cárcel se le revela de tal manera que cambia su vida. Amén. Y hoy ese hombre está enfrente de nosotros testificándonos de que nuestro Dios tiene poder. Amén. Nuestro Dios cambia, transforma y liberta. Amén. Yo quiero que le des un mensaje a esas personas que están allá detrás de cámara, que nos verán de sus hogares, acerca de la grandeza y de por qué debemos de buscar a Dios en estos últimos tiempos. Amén, amén. Bueno, el mensaje que Dios pone en mi corazón es que, como Dios lo hizo conmigo, varón, ¿cómo es tu nombre? Miguel. Miguel. Yo estaba sentado, déjame decirte esto, en el mueble de mi casa un día, y el Señor me acordó del primer accidente que yo tuve en mi vida, porque he tenido varios accidentes graves de muerte, y el Señor se ha glorificado en mi vida. Y me dijo, ¿cómo tú hablas, carne y hueso? Yo sentí la voz del Espíritu que me dijo, ¿cómo tú hablas, carne y hueso? Y fue tan fuerte la voz del Espíritu Santo que yo empecé a tentarme de los pies a la cabeza, porque me acordó de accidentes que me entran a tiro de ahí. Y yo dije, ven acá, ¿cómo uno habla si uno es de carne y hueso? Y uno tiene un corazón de sangre y es carne y hueso. ¿Cómo carne y hueso habla? Porque en verdad, si el ser humano nos preguntáramos cómo carne y hueso habla, porque la vaca y los caballos no hablan, varón. No, eso es cierto. No como usted habla, que usted es carne y hueso de los pies a la cabeza. Y cómo usted piensa, cómo usted razona, cómo usted... Entonces el Señor trajo a mi mente, mira, el Espíritu Santo soy yo el que te habla, el que te guía a lo bueno. El otro espíritu es el que te dice, no le pares, dale para allá, tú puedes, y después te acusa también. Amén. Entonces el Señor trajo eso a mi vida.
me hizo reconocer el Espíritu Santo y tuve que hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Así que el mensaje que yo puedo darle a cualquier ser humano, sea joven, sea adulto, ya de cualquier edad, que escuche la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está hablando mucho en estos tiempos. Amén. Le está hablando a toda persona, como dice en el libro del profeta Joel, que en los últimos días derramaré de mi Santo Espíritu, y verán visiones, profetizarán. Entonces estamos en esos tiempos ya, varón, estamos en tiempos Amén. difíciles, en días malos, en los cuales solo la palabra de Dios nos puede guiar por el camino correcto. Amén. Entonces el mensaje que yo puedo darle a cualquiera es que busque de Dios, que busque de la palabra de Dios, que Dios es bueno, que Él es fiel, que no hay nada imposible para Él. Amén. Amén, que fuera de Él nada podemos hacer, que solamente guiado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo podemos nosotros hacer la cosa correctamente delante de Dios. Amén. Usted acaba de escuchar esta palabra. En estos últimos tiempos debemos de buscar acercarnos más a Dios, escudriñar su palabra, porque os nos parece que en ella está la vida eterna. Amén. A ti que estás del otro lado, afligido, melancólico, depresivo, que no encuentras salida, hay solución solamente en Cristo Jesús. Amén. Te invito hoy a la iglesia más cercana donde se hable acerca del Evangelio de Cristo, Amén. de la palabra de verdad, de aquella que nos conducen a la salvación. Ve a aquel lugar y confiesa a Jesucristo. O si quieres, hazlo ahora. Dice: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Yo hago pacto contigo, servirte hasta que tú vengas o me mandes a buscar. Si has hecho esta oración, ya perteneces a la familia de Cristo. Solamente visita y escudriña las Escrituras, y Dios cambiará toda tu vida y toda su ser. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Fue un placer estar contigo. Amén. Y espero que este testimonio sea de gran bendición. Amén. Dios bendiga, amado. Dios te bendiga.